Dakizuenez, berdintzarea darama 15 urte, ez, eta hori ekimen Eudelek sustatutako ekimen badala, bai Eudelen eta emakumeren artean, ez, eta horretarako hitzarmen bat sinatu genuen bere garaian, duela 15 urte, eta horten ere hitzarmen berri hori berretxiko dugu, kontuan izan da berdintzareak egiten duen lana oso azpimagarria dela. Baita ere, eskertu eta zoriondu nahi ditut, Gordesolako eta Elgoibarko alkateak, jakinda ere Eudeleko batzorde eragilean berdintasunari dagokionez murgilduta dauden alkatea direla, eta beraz, alde horretatik ere eskerrik asko zuen lanagatik. Bueno, como decía, llevamos 15 años de trabajo, lleváis 15 años de trabajo, durante muchos años, ¿no? Mucho esfuerzo, y también quiero agradecer el paso que habéis dado pues muchas mujeres para poder intervenir en el ámbito público, tan necesario, ¿no? Ese paso para que podamos ir alcanzando las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Creo que para que tengamos una sociedad igualitaria, uno de los primeros pasos que hay que dar es que también las mujeres participen en el ámbito público y en este caso en el ámbito local. Y por eso pues también agradeceros y felicitaros por ese esfuerzo que siempre lo habéis tenido pues más difícil que nosotros para poder participar también en el ámbito público, ¿no? Y aunque esto suene ya un poquito trasnochado, pues en estos últimos 15 años estoy seguro que eso ha sido un elemento clave para que podamos avanzar en políticas de igualdad en todos los municipios vascos, ¿no? Se han trabajado a diferentes niveles y además pues cabe recordar que mañana mismo también se celebra el 15º aniversario de la Carta Europea por la Igualdad de Hombres y Mujeres y por lo tanto pues que nacimos prácticamente a la par, ¿no? Creo que Berdintzarea se puede constituir como un referente en materia de igualdad a nivel europeo y que tenemos que estar muy orgullosas y muy orgullosos de haber conformado hace 3 lustros una red por la igualdad que surgió prácticamente un poquito antes incluso o al mismo tiempo que la Carta Europea por la Igualdad de Hombres y Mujeres, ¿no? De hecho, incluso la primera sesión de aquel encuentro de aquellos municipios firmantes de la Carta Europea pues se hizo amparada por Eudel, ¿no? Yo solo quiero trasladar que en el plan de acción del 2021 en Berdintzarea tenemos fundamentalmente dos acciones. Una es la de ir renovando todos los recursos que tenemos, tanto a nivel técnico como a nivel humano, de tal manera que podamos ofrecer un servicio más actualizado y mejor. Y por otra parte, además de la renovación, pues queremos destacar la puesta en valor de una red absolutamente necesaria para la igualdad de hombres y mujeres, como es la de Berdintzarea, ¿no? Poner en valor sería el segundo de los objetivos de este plan de acción para el 2021, de tal manera que pues, la voz de Berdintzarea se pueda oír también en otras instituciones y también en otras plataformas sociales, ¿no? Y en este sentido es muy importante el trabajo que se hace desde Berdintzarea y agradeceros a todas pues, este trabajo de tres lustros. Y como este trabajo no lo hacemos solo de Eudel, lo hacemos también de la mano de Emakunde, pues también dar la bienvenida a Izaskun Landaida y agradecerte también, Izaskun, la participación en este encuentro, en este plenario, y esperemos que pueda ser de interés y que podamos seguir dando pasos en la consecución de una sociedad más justa, más inclusiva, más libre y más igualitaria.